Esta conferencia iba a darla Monseñor Nicolás López, arzobispo de Santo Domingo, mi vicepresidente del CELAM. Por la visita a Límena no pudo acompañarnos como lo hizo el año pasado. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que fue la conducta de los apóstoles después de Pentecostés, cuando ellos se dedicaron exclusivamente a la evangelización y a la oración. Cuando oímos hablar de esta maravilla del Pentecostés constante que el Espíritu del Señor realiza en su Iglesia y que, como decía Pablo VI, está realizando en esta época de una manera identificable, nos cuesta a veces comprender cuál es su realidad plena. Ayer oímos la magnífica exposición del Padre Salvador. Yo creo que podríamos simplificar esta experiencia diciendo que consiste en que por bondad suya este Espíritu del Señor baje de la mente al corazón. Los apóstoles tenían ya el Espíritu Santo en sus mentes. Leemos en los últimos capítulos de San Juan las reiteradas alusiones que hace el Señor Jesús acerca de la acción del Divino Espíritu. Él os enseñará todo, Él será el nuevo Consolador, Él convencerá al mundo del pecado. Ellos tenían ya una noción muy clara del Espíritu, lo tenían en su mente. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Que bajó a sus corazones y tuvieron la experiencia profunda de su presencia y de su acción en sus vidas. La primera autoridad tal vez que hay actualmente en el mundo en neumatología es Heriberto Millen, el gran teólogo alemán. Este gran profesor oyó hablar de esta renovación en el espíritu y durante unas vacaciones viajó a Estados Unidos y en una de sus universidades hizo el que ayer se nos llamó Seminario de Vida en el Espíritu. Al final de esa experiencia, cuando él pidió que oraran por él para experimentar esta efusión del Espíritu, dijo en unas declaraciones que dio para la revista New Covenant lo siguiente: durante 15 años, los de su profesorado, el Espíritu Santo había estado en mi mente, ahora ha bajado a mi corazón. ¡Qué cambio tan grande! Y cómo quisiera yo que todos ustedes lo tuviesen. Miren, lo que estamos viendo en la renovación espiritual carismática es esto. Las personas de toda clase, jóvenes, campesinos, religiosas, sacerdotes, profesionales, están recibiendo esa gracia especial, tienen un encuentro personal y vivo con Jesús resucitado, están diciendo que Cristo ha entrado en sus vidas. Dicen una frase que a veces nos desconcierta: yo encontré ya a Jesús. Y lo que quieren decir es eso, que ese Jesús que estaba en sus mentes a través de todo lo que habían estudiado y oído, por una gracia del Espíritu ha bajado a sus corazones, han tenido la experiencia de su presencia, y esto es lo que empieza a dar el cambio, a producir el cambio de vida. Pero en este bautismo en el Espíritu, en esta efusión, en este Pentecostés, como queramos llamarlo, hay dos frutos que aparecen
en todas las personas. El primero es el gran amor a la oración en todas sus formas, y el segundo el deseo de estudiar, pero con ojos de fe, con ojos limpios, la palabra del Señor. Y es precisamente esto lo que vemos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el pasaje y luego haremos unas reflexiones acerca de su contenido. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: «¿No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas? Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los nombraremos para este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a los 7 cuyos nombres ya conocemos. Y termina el texto: la palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén. Allí se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Después de Pentecostés, los apóstoles estuvieron siempre guiados por el Espíritu del Señor. Pentecostés, nos decían ayer, no es un término, sino el comienzo de una nueva vida. La vida en el Espíritu. No es un término, es el primer paso en un nuevo camino. Caminar en el Espíritu, decía San Pablo. Los apóstoles desde ese momento se dejaron guiar por este Espíritu del Señor, y en esa oración que ellos empezaron a practicar, fueron haciendo la revisión de su vida, y un buen día se dieron cuenta de lo que acabamos de oír, cómo ellos estaban dedicando un tiempo a algo muy importante, pero que les impedía proclamar la palabra de Dios por servir a las mesas. Ese trabajo de beneficencia, de servicio social era importantísimo, pero había algo más importante todavía: llevar el mensaje de la salvación al mundo y prepararlo y avalarlo y animarlo con una vida de intensa oración. Y por eso escogen a otras personas que desempeñen esos ministerios. Esos diáconos eran personas también llenas del Espíritu, acabamos de oírlo. Porque esta primera comunidad, la que siguió a Pentecostés, estaba llena del Espíritu del Señor. Nosotros en este retiro estamos haciendo todos una profunda revisión de vida personal. A la luz de la palabra del Señor que hemos oído, estamos dando un vistazo a nuestro ministerio episcopal y estamos encontrando aciertos y seguramente también deficiencias. Y yo creo que la pregunta que debemos formularnos en esta mañana debe ser esa: ¿hasta dónde parte de nuestro ministerio lo dedicamos a tareas que pueden ser realizadas por otras personas, por diáconos, por laicos, por religiosas o religiosos? ¿Y hasta dónde no nos hemos concentrado de una manera total
a la oración, a un trato muy íntimo y frecuente con el Señor y a una tarea de evangelización, de esa evangelización de la cual se nos ha hablado tanto durante nuestros años de ministerio episcopal. Esta revisión de vida para nosotros será utilísima y es bueno que la hagamos no solamente hoy, sino cuando regresemos a nuestros lugares de trabajo y examinemos a qué dedicamos nuestro tiempo. Yo creo que una de las preocupaciones nuestras como obispos debe ser esa, revisar el empleo del tiempo. Y cuando hablemos a los sacerdotes, pidámosle también eso, que revisen el empleo de su tiempo. Yo creo que si todo el clero se dedicase a la evangelización, a la oración, el mundo cambiaría. Pero la realidad es que mucho sacerdote está dedicado a tareas de enseñanza, a tareas de índole un poco temporal, con muy buena intención, claro está, pero se está dejando lo principal. Las palabras que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 38, deben ser siempre norma para todos nosotros. María escoge la mejor parte porque se postra a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y Marta, la que se dedica afanosamente a atender al Señor de una manera temporal, no ha tenido la claridad de su hermana. Esta revisión de vida la haremos seguramente con la luz del Espíritu y será muy benéfica para todos nosotros. Ellos se dedicaron, vamos a tratar en primer lugar el punto de la evangelización, se dedicaron a llevar la palabra del Señor a toda la comunidad. Ellos habían recibido esa misión del Señor, enseñar a guardar lo que Él había enseñado. ¿Cuál es el centro, los elementos esenciales de esa evangelización que ellos realizan? Ellos realizan ante todo la evangelización del reino, el reino de Dios y el reino de Jesús. Los hechos empiezan diciéndonos que el Señor Jesús durante esos 40 días les hablaba a sus apóstoles del reino de Dios, acerca de lo referente al reino de Dios. Hechos 1:3. En ese discurso de Éfeso del cual oímos hablar ayer, Pablo le dice a los presbíteros: entre quienes pasé predicando el reino. Esa fue su tarea. Y los hechos de los apóstoles terminan diciéndonos que durante 2 años Pablo en Roma predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía. Cristo había predicado el reino de Dios, el reino de su Padre. Pero después de la glorificación de Jesús, ellos predicaron también que Jesús era el Señor. Ya no era solamente el reino de Dios, sino también el reino de Jesucristo. Y es precisamente el gran anuncio que hace Pedro el mismo día de Pentecostés. Ese día Pedro proclama el señorío de Jesús. Sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. El premio de la pasión, de la Pascua que recibe Jesús es la exaltación
que hace el Padre de él. El Padre lo ha proclamado Señor. Será lo que Pablo después en la carta de los Filipenses dirá también, cómo Cristo se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, cómo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, que es el de Señor, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Ellos fueron predicando también la realidad de la resurrección de Jesús. La realidad de la resurrección de Jesús. A este Jesús, dice Pedro también con los 11 en ese día, lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Yo creo que la gran novedad, si podemos hablar de novedad de esta renovación espiritual, es esta conciencia que estamos tomando de la realidad de la resurrección de Jesús, de un Jesús vivo. A veces espiritualmente, no con la fórmula, nos quedamos en un Jesucristo crucificado y muerto, pero como que no vivimos la realidad de su resurrección. Y lo que el mundo está experimentando en todas partes es esa vivencia maravillosa. Un Jesucristo que resucitó y vive con nosotros. Estaré con vosotros todos los días. Un Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Un Jesús cuya presencia amorosa estamos experimentando en nuestras vidas, sobre todo a través de la oración, de la cual hablaremos después. Cuando las gentes sencillas, los jóvenes, los universitarios nos digan, Señor Obispo, estoy feliz, he encontrado a Cristo, Cristo vive, gocemos con esa afirmación, porque se trata de una gran realidad. Cristo vivo no es una idea para ellos ya, es una experiencia. Es el encuentro personal, vivo, con ese Señor resucitado. No sé si ustedes habrán caído en cuenta de esto. Cuando Juan Pablo II vino a América, con motivo de la reunión del episcopado en Puebla para hablar de la evangelización, dio comienzo a todo su magisterio con esa afirmación en la Catedral de Santo Domingo que ya citamos, el encuentro personal con Jesús resucitado. Y después de todos los discursos que pronunció, hizo 2 catequesis en Roma al regresar, y en ellas insistió sobre esa idea, que no hay verdadera evangelización si ésta no termina con el encuentro personal con el resucitado. Y esto es importantísimo para nosotros. Porque claro, será muy útil que prediquemos todo el mensaje del Señor, pero si no conseguimos que las personas tengan su encuentro con Jesús resucitado, esta evangelización se convertirá en erudición, pero no cambiará las vidas. Otro elemento de esta evangelización es Jesús es el Salvador. En Hechos 15:31 encontramos estas palabras de Pedro: a este Jesús Dios le ha exaltado con su diestra como jefe y Salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Recuerdan en San Mateo cómo cuando el ángel anuncia a José
el misterio de la encarnación del Verbo en el seno de María, su esposa, le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y hoy lo que estamos viendo en la renovación es la salvación integral de Jesús. No es una salvación que se limite únicamente a que después de esta vida lleguemos al cielo, sino en una efusión de la gracia redentora de Jesús que se va comunicando a toda nuestra persona. Una salvación que comienza con la liberación del pecado, salvará al pueblo de sus pecados, pero que se extiende después a todas las secuelas del pecado. Es una salvación que llega al corazón herido para convertirlo de un corazón de piedra en un corazón de carne. Es una salvación que llega también al cuerpo enfermo como secuela del pecado y lo sana. O sana la posición frente a ese dolor para que se convierta en redentor. Es una salvación que llega también a la liberación de toda opresión demoníaca. Pasó haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo, dirá Pedro en el discurso que pronuncia en la casa de Cornelio. Y ellos predicaban la conversión. Conversión y bautismo para recibir perdón de pecados y enseguida el don del Espíritu. Recordemos que cuando preguntan los oyentes a Pedro y a los 11, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les dice: conviértanse lo primero. Reciban el bautismo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, porque la promesa dice es para todos cuantos llame el Señor. Una evangelización que no termine en la conversión, pues será únicamente comunicación de conocimientos. Y nosotros tenemos que buscar eso, el encuentro en la conversión sincera del hombre con el Señor, el retorno del pródigo a la casa del Padre. Pero en esta predicación de conversión debemos insistir mucho en la misericordia del Señor. Esas parábolas de la misericordia que encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, que son las que tanto convencen a las personas y las atraen para que confíen en el amor del Señor. Una evangelización que no insista en la misericordia del Señor no llevará a la conversión. Yo creo que lo que el hombre descubre con la luz del Espíritu es su miseria, pero frente a ella la misericordia del Señor. San Agustín, cuando comenta aquella escena de la pecadora perdonada por el Señor, la adúltera, termina diciendo que quedaron solos la miseria y la misericordia, la miseria de esa mujer y la misericordia del Señor. Y no olvidemos que tal vez la mejor definición de misericordia es esa: poner el corazón en la miseria. Dios pone su corazón de Padre, su corazón de Salvador en nuestra miseria, cuando con fe nos colocamos con ella delante de Él. Esta evangelización, apenas hay que enunciar las ideas, tuvo tanta eficacia porque estuvo llena del poder del Espíritu. Recibiréis el poder del Espíritu. Hemos oído tanto ese término en estos días. Y vemos cómo el primer querigma, esa primera evangelización de Pedro y de los 11, el día de Pentecostés, llega a compungir a las personas y consigue la conversión de 3.000 almas.
en otra segunda intervención, cuando Pedro evangelice en otro momento, después de la curación del tullido, 5.000 personas abrazarán la fe. Fijémonos que no se trataba de discursos bien elaborados, sino de un mensaje de salvación que estaba lleno del poder del Espíritu. Y por eso consiguen tanto. A mí me encanta ver la comparación entre lo que fue la predicación de Pablo en Atenas y luego su predicación en Corinto, para ver el contraste. En Atenas Pablo preparó un discurso muy bien hecho, estudió la realidad sociológica de esta gente, estudió la realidad religiosa, fue a la biblioteca y buscó citas, la del poeta Aratos, por ejemplo, somos de la familia de Dios. Un discurso muy elocuente porque era para el Areópago, pero en él no mienta la cruz del Señor. Y el resultado, nos dicen los hechos, fue muy pobre. Unas cuantas personas apenas adhirieron a la fe. Y le dijeron, pues otro día lo escucharemos. Como quien dice, déjese ver otro día, pero nada más. Él sale con esta experiencia camino de Corinto, y allí él, ya con esta lección aprendida, dice lo que hemos oído también en estos días, cómo la predicación, dice, llegué a vosotros con temblor, llegó con miedo, y empezó a predicar no con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino con palabras llenas del poder del Espíritu. Y nos dicen los hechos cómo fue una gran multitud en Corinto la que abrazó la fe. Sabemos que Corinto era un puerto sumamente corrompido, célebre por su lujuria, y sin embargo el fruto fue maravilloso, porque allí la predicación estaba llena del poder del Espíritu. Los 11 con Pedro convierten a 3.000 con un discurso, y a veces nosotros con 3.000 no convertimos a una persona o convertimos a muy pocos. Tercero, esta predicación, esta evangelización estuvo acompañada de señales. Yo le recomiendo, con todo respeto, el estudio de los Hechos de los Apóstoles, en donde uno aprende tanto. Y uno de los puntos que ve uno allí con gran claridad precisamente es ese. Cómo los apóstoles, primero cuando estaban con Jesús, recibieron la misión de llevar la buena nueva del reino, de sanar enfermos y de liberar a los que estaban poseídos por el demonio. Y ellos, en su ministerio, experimentaron precisamente esa verdad. La predicación de ellos estuvo acompañada de señales. El Evangelio termina, el de Marcos, diciéndonos que que ellos fueron por el mundo predicando, y el Señor colaboraba con ellos con las señales que los acompañaban. O sea que la predicación de los apóstoles estaba acompañada de los signos que el Señor Jesús hacía a través de ellos. Porque los signos no los hacemos nosotros, es el Señor quien los hace a través de nosotros. Y baste citar, por ejemplo, lo siguiente que encontramos en el capítulo 5 de los Hechos, versículos 12 y siguiente. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas
para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. La primera sanación es la del pecado, no olvidemos esto. Y viene enseguida la sanación interior, la sanación del odio, de los temores, de los complejos, un campo que la renovación espiritual está estudiando con gran provecho para muchas personas. En el capítulo 61 de Isaías oímos las palabras que ya se nos leyeron aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones rotos. Jesús no viene solamente a perdonar el pecado, sino a sanar las secuelas de ese pecado, y por eso sana el corazón herido. Corazón en la Biblia es todo el mundo de las emociones, un mundo que está lleno de dolor, de angustia, de temores, de inseguridades, y todo eso lo va sanando el amor del Señor. Esas son las señales que van apareciendo a través de nuestra evangelización cuando tiene el poder del Espíritu, y también las mismas sanaciones corporales a las cuales, amados hermanos, en el episcopado les tenemos tanto miedo a veces. Tenemos una idea falsa, y es creer que una curación es milagrosa siempre. No, es una señal, no es un milagro por una parte. Y luego creemos que es señal de santidad. No, el carisma no es siempre señal de santidad, es la fuerza del Espíritu que pasa a través de nosotros, justos o pecadores. Judas, por ejemplo, sanó cuando fue con los compañeros en esa primera misión, y Caifás, lo hemos oído, profetizó también estando en pecado, y podemos ejercer nuestros carismas sacerdotales en pecado. La sanación es una manifestación del amor de Dios al hombre que cree en Él. Quien tiene confianza en el poder, en el amor y en la fidelidad del Señor, recibe la sanación. Y aquí voy a contarles una cosa muy sencilla para que no quede esto muy monótono. Sucedió en Estados Unidos. Fueron unos padres predicadores a hacer un retiro a una abadía. Y esa primera tarde, conversando ellos con el abad, él les dijo: miren, cerca hay unos indios iroquois que están en la renovación espiritual y tienen el don de sanación. Y estos padres, pues muy extrañados, dijeron: qué bueno conocer esos indios. Y él les dijo: yo se los llamo. Son indios con teléfono, claro está, y con televisión. Y llamó por teléfono y les propuso que si querían venir a hablar con los padres. Dijeron que con mucho gusto. Vinieron tres, una muchacha, un joven y un viejo. Y la muchacha empezó a contar pues las curaciones que el Señor hacía a través del ministerio en los grupos de oración que tenían. Fue describiendo distintos casos. Después el joven contó también todo lo que él había presenciado en su grupo de oración, cómo se habían curado muchos enfermos. El viejo marrullero, por ser viejo y por ser indio, quedaba callado, y él miraba a los padres a ver qué cara hacían, y veía la desconfianza en muchos de ellos. Y al final les dijo: miren, tengan la bondad de levantar las manos, ¿cuáles de ustedes predican? Y claro, todos, pues eran padres predicadores. Y luego les dijo: levanten la mano los que sanan. ¿Y quién dijo susto? Nadie. Y les hizo la pregunta: ¿cómo es que ustedes predican y no sanan? Y es la pregunta que debemos formularnos. El Señor mandó a los apóstoles a predicar, a sanar enfermos y a liberar a los oprimidos por el demonio. ¿Por qué nosotros únicamente predicamos y no sanamos? Claro que el término es: ¿por qué predicamos si no somos canales de sanación del Señor?
porque Él es quien sana. Este tema de la evangelización quiero terminarlo porque no hay tiempo de exponerlo más detenidamente con estas palabras que todos conocemos de Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret el Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando la voz del Padre, tú eres mi Hijo muy amado, en ti pongo mi complacencia, manifiesta de manera sensible su elección y misión. Solamente después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles salen hacia todas las partes del mundo para comenzar la gran obra de la evangelización de la Iglesia, y Pedro explica el acontecimiento como una realización de la profecía de Joel. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla al pueblo acerca de Jesús, Hijo de Dios. Pablo mismo está lleno del Espíritu Santo antes de entregarse a su ministerio apostólico. Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia crece. Él es el alma de esta Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Es Él quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él. Actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Y termina con estas palabras la cita: las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin el Espíritu. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistas de todo valor. Aquí acabamos de oír algo muy importante: cómo el Espíritu Santo es quien pone primero las palabras en el que va a evangelizar. Ahí en el diálogo que encontramos en los capítulos 3 y 4 del Éxodo del Señor con Moisés, le dice: yo pondré mis palabras en tu boca. Y a Jeremías le dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es entonces el evangelizador, el profeta? Es como lo llama Ageo 2 veces, el mensajero de Dios. Y yo diría también es la trompetica de barro a través de la cual pasa ese mensaje que sale del Señor y llega a los oídos del que va a ser evangelizado. Pero, como dice después el libro de los Hechos, es el Espíritu quien abre el corazón para que acepte la enseñanza de Pablo. O sea, una acción del Espíritu al inicio de la evangelización y al final de la evangelización. Y nosotros solamente instrumentos en sus manos, que si somos dóciles, Él podrá hacer mucho a través de nuestro barro, a través de nuestra miseria. Y el segundo punto es el de la oración. ¿A qué se debió la eficacia tan grande de esta evangelización
que hicieron los apóstoles a la oración, a que estos apóstoles se dedicaron exclusivamente a la oración y al servicio de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta de lo que acabamos de decir. Iban a comunicar únicamente como mensajeros la verdad del Señor, el depósito revelado. Y ellos entonces tenían que pasar primero ratos a los pies del Señor para escuchar ese mensaje y poder después comunicarlo a sus hermanos. El tiempo más importante que podamos nosotros tener a lo largo de nuestra vida episcopal es el que dediquemos a ese encuentro con el Señor. Solamente cuando aprendemos a sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra, empezamos a ser profetas del Señor. Antes de eso podemos ser predicadores y podemos ser expositores y teólogos, lo que queramos. Pero profetas únicamente cuando estamos primero a los pies del Señor. Volvamos a la cita de Puebla que se nos dijo esta semana de una manera incompleta, la del número 693, que es muy valiosa. Dice así: el presbítero es un hombre de Dios. Solo puede ser profeta el que ha hecho la experiencia del Dios vivo. La frase no es como muy feliz, porque no se hace la experiencia, se recibe, pero así dice. Solo puede ser profeta el que ha hecho la experiencia del Dios vivo. Solo esta experiencia lo hará portador de una palabra poderosa para transformar la vida personal y social de los hombres de acuerdo con el designio del Padre. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos una pregunta al ver el avance de las sectas, que es muy preocupante, más serio de lo que pensamos. ¿Por qué esta gente avanza tanto? Y muchas veces buscamos explicaciones muy simplistas, que porque los americanos les dan mucha plata, que porque están muy bien financiados, etcétera, etcétera. El hecho es que yo conozco a varias de esas personas que son gentes de profunda oración. Varios de ellos tienen un lema: darle el diezmo de su tiempo al Señor en oración. O sea que pasan por lo menos 2 horas 40 minutos cada día en oración. Y otros van mucho más lejos. Este Gigi Ávila, que ha hecho tanta labor aquí en Colombia, por ejemplo, ese señor a veces pasa hasta 7 horas dedicado a la oración. Hay gente de mucha oración entre ellos. Y yo creo que si uno verdaderamente pagara el diezmo de su tiempo al Señor, si en la liturgia de las horas, en la celebración eucarística y en la oración personal estuviese 2 horas 40 minutos por lo menos cada día, la evangelización nuestra tendría más fuerza. La oración es el alma de todo apostolado, lo oímos desde el seminario. Pero la oración en esta renovación espiritual tiene una fuerza especial porque es la oración en el Espíritu Santo. Ustedes encuentran ese término primero en la carta a los Efesios. Allí dice San Pablo, orando siempre en el Espíritu. Ahora volveremos sobre ese texto. Y Judas en su cartica en el versículo 20 dice, orando en el Espíritu. O sea que lo que estamos descubriendo ahora es la acción del Espíritu Santo en nuestra oración. Primero, el gusto que Él nos da por la oración. Esto es muy importante. A nosotros se nos habla mucho de oración.
Yo creo que es el tema tal vez más socorrido. Sin embargo, mientras no tenemos esta apertura al Espíritu, no la amamos. Puede ser que la hagamos por un compromiso, pero es una oración seca, forzada, a veces mirando el reloj, a ver cuánto falta. No es una oración llena de vida, de alegría, porque no la está poniendo el Espíritu en nosotros. Orar en el Espíritu es eso. San Pablo dice en la carta de los Romanos, lo oíamos en la lectura de ayer, cómo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, y Él viene en ayuda de esa debilidad y ora en nosotros. Y San Agustín, explicando esto, dice, no es que Él esté intercediendo a una persona superior, ora en nosotros en el sentido de que pone la oración en nosotros. Y yo les quiero aconsejar esto, y con todo respeto lo digo y me excusan, o les doy excusas por esto. Cuando uno aprende a ponerse delante del Señor, del Espíritu, en oración como una pantalla en blanco, para que Él vaya poniendo en nosotros la oración que Él quiera, es cuando empezamos a orar en el Espíritu. Porque Él entonces nos sugiere interiormente o un texto de la Sagrada Escritura que puede orientarnos, o pone en nosotros oración de alabanza, o pone en nosotros determinadas súplicas, o pone en nosotros un silencio profundo que es ya un gran avance, o pone en nosotros lo que veremos ahora, la contemplación infusa, que es la oración en el Espíritu más perfecta. Pero cuando uno ya cambia de perspectiva y no dice, voy yo a orar, voy a hacer oración, sino voy a pedirle al Espíritu que ore en mí, voy a orar en el Espíritu, bajo la acción del Espíritu, entonces la oración cambia fundamentalmente. Y ya no es esa cosa tediosa de antes, sino algo siempre nuevo. Porque la maravilla de Dios es que nunca se repite. Y cuando es el Espíritu el que ora en nosotros, la oración que pone siempre es diferente. Y se evita la monotonía, la rutina, que es el moho que va acabando con todo lo espiritual. Quiero leer algo de lo que escribió Juan Pablo II en la encíclica Señor y Dador de Vida, Dominum et Vivificante, más cerca precisamente de esta acción del Espíritu en la oración. Dice, entre otras cosas, lo siguiente: el soplo de la vida divina, el Espíritu Santo, en su manera más simple y común, se manifiesta y se hace sentir en la oración. Es hermoso y saludable pensar que en cualquier lugar del mundo donde se ora, allí está el Espíritu Santo, soplo vital de la oración. Es hermoso y saludable reconocer que si la oración está difundida en todo el orbe, en el pasado, en el presente y en el futuro, de igual modo está extendida la presencia y la acción del Espíritu Santo, que alienta la oración en el corazón del hombre en toda la inmensa gama de las más diversas situaciones y de las condiciones ya favorables, ya adversas a la vida espiritual y religiosa. La oración es la revelación de aquel abismo que es el corazón del hombre, una profundidad que es Dios y que solo Dios puede colmar precisamente con el Espíritu Santo. Pero quiero decir unas palabritas acerca de lo que creo más importante que sea la vida de oración del obispo bajo la acción del Espíritu, es la contemplación infusa. Maritain, todos lo saben, fue un gran filósofo y fue un gran contemplativo. Y él dedicó los últimos años de su vida a orar con los hermanitos de Carlos de Foucauld, y se dedicó de tiempo completo después de la muerte de su esposa a la contemplación. Y allí escribió El campesino del Garona,
Y en ese libro tiene un capítulo dedicado precisamente a la contemplación infusa. Y él allí nos dice cómo su esposa Raíz estaba escribiendo cuando murió un libro que tendría como título La contemplación en los caminos, o sea, la manera como el hombre laico o el sacerdote en el mundo puede llevar una vida de contemplación. Y en ese capítulo da la gran definición de San Gregorio acerca de la contemplación infusa, patideo, padecer a Dios literalmente, porque el contemplativo es el que recibe el peso del amor de Dios. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que el amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La contemplación infusa es eso, recibir ese peso del amor de Dios que se nos comunica. La persona está delante de Él con su miseria, su limitación, su pobreza, y el Espíritu se derrama como amor y como luz, porque esa contemplación siempre es luminosa y siempre es ardiente, abraza el corazón y llena la mente también de luz. Hay una autora americana, una doctora Ford, ella escribe sobre temas de teología, y en un artículo que publicó sobre este tema de la contemplación dio una definición que me parece admirable. Dice: contemplativos son aquellos en quienes ora Dios. Y esto es eso, porque contemplativo es aquel en quien el Espíritu Santo, que es Dios, pone la oración, pone una claridad, pone una luz, pone un amor, derrama la efusión. Esos son los contemplativos, aquellos en quienes ora Dios. Yo creo que nosotros estamos llamados a esta oración todos, sin duda alguna. Pero para esto necesitamos abrirnos a esa presencia y a esa acción del Divino Espíritu para que Él verdaderamente derrame la oración en nosotros. Si queremos profundizar en ese tema, pues nada mejor que ahora cuando nos acercamos a la celebración del centenario nuevo de San Juan de la Cruz, que meditar toda la doctrina que él tiene sobre este tema en el cántico espiritual y sobre todo en la llama de amor viva. Allí sobre todo le recomiendo la canción tercera del número 32 al 64, donde está lo más profundo que se haya escrito sobre contemplación infusa. Y yo creo que nosotros tenemos que llenarnos de esta alegría de la contemplación para que nuestra vida episcopal esté llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de fervor, llena de gozo, por la experiencia de ese amor de Dios que se nos derrama en la contemplación infusa. Finalmente quiero recomendar dos cosas muy prácticas. En la oración nosotros aprendemos en la renovación algo muy importante, y es a orar con las personas. Antes de yo conocer esta renovación, pues oía cómo la gente me decía: encomiéndeme al Señor, y yo le decía con mucho gusto. Y a veces recordaba lo que me habían pedido, otras no. Y uno decía: por aquellos que se han encomendado a mis pobres y humildes oraciones, que es la formulita que empleábamos. Pero aprendí después algo muy práctico, y es que uno debe orar con la gente cuando ella viene con sus problemas. Y ensayen esto los que todavía no lo hayan hecho y verán los resultados. Viene o un sacerdote o una religiosa o un laico con sus problemas, con sus dificultades. Uno lo oye, pero después no se limita únicamente a dar consejos, que los da si es el caso, claro está, sino que pasa algo importantísimo: a orar uno de una manera espontánea, de acuerdo con lo que acaba de oír, con esa persona. Y luego la invita, si es el caso, a que ella también ore. Y hay que ver los beneficios tan grandes que se consiguen cuando uno ora con la gente. Y sobre todo cuando uno ora con sus sacerdotes. Cuando uno tiene un problema con alguno de ellos,
y después de oír, de dialogar, de aconsejar, termina orando con ese sacerdote, se consiguen muchos beneficios. Y finalmente, recomendarles los grupos de oración. Una de las riquezas que tenemos actualmente en esta renovación que el Espíritu está haciendo en la Iglesia son los grupos de oración. Yo personalmente tengo uno en mi casa los lunes, con las religiosas y con algunos sacerdotes, porque veo el beneficio personal que recibo. Porque uno tiene que entrar en esta renovación a vivir primero lo que después predica a los demás. El grupo de oración hace maravillas cuando está bien orientado, cuando es un grupo serio, maduro, cuando es un grupo que funciona en torno a Jesús presente allí y está también movido por el Espíritu, porque esos son los dos elementos bíblicos del grupo de oración. La presencia de Jesús en medio de quienes se reúnen en su nombre y que actúa, porque como sabemos se trata de una presencia operativa por medio de su Espíritu, y en la acción del Espíritu que va poniendo la oración espontánea en cada persona del grupo. Pastoralmente el grupo de oración tiene un beneficio muy grande y es que detiene el avance protestante. Yo he visto en la diócesis ese beneficio tan grande. Nosotros tenemos alrededor de 1000 grupos tal vez en las distintas parroquias y es maravilloso lo que ellos consiguen. Claro que hay que formar los que los orientan, hay que trabajar mucho en esa línea para que no se desvíen y no se desorienten, pero cuando son grupos bien orientados en torno a la palabra del Señor, se consiguen grandes maravillas. Recordemos que nuestros campesinos tienen una ansia de oración y casi no tienen oportunidad de hacerlo. En un libro que escribió un pastor protestante sobre el avance pentecostal, y allí indaga por las razones de este avance, tiene una muy importante. Es que la gente en esos grupos se siente persona y no masa. Y esto es importantísimo psicológicamente. Cuando un campesino en un grupo de oración se siente persona, que puede orar como quiere, que puede dar un testimonio de lo que le ha pasado, que puede exponer una situación personal, allí se siente ya más realizado. Es un tema muy importante que no se puede tratar de una manera amplia, pero quiero recomendarlo por la experiencia personal. Pidamos entonces al Señor, en la reflexión personal que hagamos ahora, que nos muestre qué debemos revisar en este campo de acuerdo con esta conducta de los apóstoles que dejaron muchas tareas a un lado para poder dedicarse, guiados por el Espíritu Santo, a la oración y al servicio de la palabra.